tomar en cuenta que una de las premisas principales de la filosofía o la psicología budista es que lo que nosotros llamamos felicidad, entendiéndose aquí como bienestar interior, como paz interior, y sufrimiento, entendiéndose como perturbación mental, como falta de paz, son experiencias creadas en nuestro interior debido a nuestras reacciones. Creo que uno de los puntos principales que tenemos que tener muy claro en nuestra vida es que muchas veces creemos que sufrimos o somos felices por lo que nos pasa en la vida. Creemos que si te pasan cosas buenas, eso te va a llevar a ser feliz, y si te suceden cosas malas, eso te lleva a sufrir. Y que de una u otra manera, básicamente nuestra felicidad y nuestro sufrimiento son experiencias que no podemos controlar porque dependen de lo que te suceda. Sin embargo, para la filosofía budista, la felicidad y el sufrimiento no dependen de lo que te pasa en la vida, sino sobre todo de la manera en la que estás reaccionando por lo que te pasa en la vida. Y eso creo que es una clave importantísima para entender el sufrimiento y la posibilidad de cesar el sufrimiento. Es decir, cuando una persona nos insulta, y vamos a tomar un ejemplo ya relacionado a lo que tiene que ver con resentimiento, con despecho, que nos impiden desarrollar el perdón. Cuando una persona nos insulta, ese sufrimiento que experimentamos normalmente creemos que viene del insulto o viene de la persona, de su intención, de las palabras o del hecho en sí. Pero si lo analizamos más profundamente, realmente el sufrimiento proviene de nuestra propia mente, de la manera en la que reaccionamos a ese insulto, más que del insulto propiamente dicho. Y eso significa que siempre hay una posibilidad de elección, de elegir cómo reaccionar. Las aflicciones mentales son precisamente todas estas emociones o pensamientos que contaminan nuestra experiencia, que nublan nuestra mente porque no nos permiten pensar y actuar adecuadamente. Podríamos decir que clásicamente la definición de aflicción mental o klesha, como lo presenta Asanga, un maestro de la India antigua, él escribe que una aflicción mental se define como un evento en nuestra mente que cuando aparece nos quita totalmente la paz mental. Y aquí lo debemos de entender como que las aflicciones mentales, en todos los casos, en todos los contextos, intensidades, presentaciones, duraciones, motivaciones, siempre van a tener esa cualidad de contaminar nuestra experiencia, de quitarnos totalmente la paz interior, de nublar también nuestra mente de tal forma que no podamos pensar o actuar de forma virtuosa, de forma adecuada, y siempre va a traer resultados negativos. A corto, mediano, largo plazo, siempre es algo que va a culminar en sufrimiento. Por eso es muy importante saber diferenciar que cuando decimos o cuando hablamos de una aflicción mental, no nos estamos refiriendo solamente a un evento desagradable en la mente o una experiencia desagradable. Pueden haber experiencias que no son agradables, pero no necesariamente son aflicciones mentales. Por ejemplo, te puedes sentir triste cuando observas el sufrimiento de alguien. Esa tristeza no es agradable, pero no es una aflicción mental, no es un klesha, porque la forma en la que está operando es alrededor de una virtud que es la compasión. Y desde esa perspectiva, aunque no es agradable, no es un klesha, no es una aflicción mental por la forma en la que se está presentando. Otro ejemplo, algunos casos de estrés en los que supongamos que quieres salvar a alguien de un peligro, se está incendiando una casa y quieres rescatar a alguien, pues obviamente va a haber una respuesta de estrés, pero ese es un estrés también que está acompañando el altruismo y por tanto, aunque es desagradable, no se considera una aflicción mental. Entonces, aflicción mental, estamos hablando de
enojo, resentimiento, despecho, orgullo, avaricia, la ignorancia en el sentido propio de malinterpretar la realidad, interdependencia, por ejemplo, en que siempre van a terminar en algo negativo. Y ese es un punto fundamental de comprender, porque ese es el verdadero origen del sufrimiento. Muchas veces culpamos a otros por lo miserable que es nuestra vida, o por lo mal que estamos, o por el sufrimiento. Culpamos al gobierno, culpamos una enfermedad, culpamos lo que nos sucedió de pequeños, pero al final del día, aunque esos eventos hayan sido desagradables, tenemos que recordar que aunque no podemos controlar lo que nos pasa en la vida, hay algo que sí podemos controlar, y es la manera en la que reaccionamos a lo que nos pasa en la vida. Y esa es la gran diferencia, y esa es la base del entrenamiento mental. El enojo es la respuesta natural, lo cual no quiero decir positiva ni sana, pero natural en el sentido de que desde el punto de vista de la protección y lo que de nacimiento tenemos como un mecanismo muy, 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 muy primario de supervivencia, pues tenemos como habilidad para protegernos y proteger a otros. De una u otra manera, la razón por la que no hemos logrado avanzar en cuanto al desarrollo de un mejor mecanismo para la supervivencia, aunque lo tenemos y de una u otra manera está ahí presente, es que de una u otra manera, desde la perspectiva de sobrevivir, funciona. Desde la perspectiva de la supervivencia, funciona. Y es un poco como si el cerebro dijera, mira, con ese mecanismo torpe de supervivencia a través del enojo y diferentes aflicciones, pues aquí seguimos después de todos estos millones de años, entonces mejor ni le muevas. Como cuando la computadora no funciona bien, por están todos los cables ahí medio amarrados, pero dices, ni lo toques, mejor ni le muevas. Así decimos a veces en español, ni le muevas. Ya aprendió la computadora, ni le muevas. Es como si el cerebro dijera, pues mira, pues el mecanismo no funciona para tener paz interior, pero pues al menos estamos sobreviviendo con esto, ya no le muevas. Entonces, por eso, con todos esos años de evolución, realmente esa parte del cerebro no ha cambiado. Otra sí, pero esa no ha cambiado. Sin embargo, no quiere decir que no puedan haber mejores estrategias y que al desarrollarlas incluso, sí biológicamente puedan cambiar muchas cosas. Entonces, el tema del enojo lo tenemos que abordar desde esa perspectiva, y digamos que el enojo se puede presentar ante una persona o una situación cuando hay un daño inmediato, y repito, surge como ese mecanismo, sobre todo si no hemos desarrollado a través del entrenamiento mental mejores o mayores capacidades. Ahora, ¿qué pasa con el resentimiento? La palabra en tibetano para enojo es konro. No importa tanto ahorita por qué la menciono, sino por lo que voy a mencionar ahorita, konro. Y la palabra para resentimiento es konsin. Un poco la idea del resentimiento es aferrarte al enojo. Podríamos decir que es un enojo que se ha pasado a la memoria a largo plazo. Esa es para mí la diferencia entre el enojo y el resentimiento. El enojo puede ser algo muy a corto plazo. Estás en la calle y alguien pasa y choca contigo y en ese momento te enojas. Pero difícilmente un mes después vas a recordar el evento, o si lo recuerdas, difícilmente un mes después vas a estar enojado con esa persona, ¿verdad? Porque fue algo muy momentáneo. O vas en tu auto y alguien se te cierra, o algo que pasa en el trabajo que no es de todos los días, simplemente algo que en ese momento te molesta, ¿sí? A lo mejor hasta es más fácil reconocer que es porque tenías hambre y estabas de mala, o no habías dormido bien, o cualquier cosa. Pero el resentimiento ya empieza a tener otro sentido muy distinto, porque el resentimiento surge cuando esos daños no son más leves o temporales, sino, pienso yo, que surge por daños más fuertes, más graves o repetidos en el tiempo.
Es decir, ya no estamos hablando de una persona que en la calle chocó contigo, ya no estamos hablando de la persona que se te cerró en el tráfico, sino estamos hablando de un jefe o una jefa que tiene una conducta abusiva, o estamos hablando de una pareja que es agresiva, o estamos hablando de otro familiar que ha constantemente abusado o tratado de abusar de ti. Estamos hablando ya de cuestiones de enojos provenientes de situaciones recurrentes o de una sola situación pero muy grave. O sea, no es lo mismo si una persona en la calle chocó contigo o si una persona en la calle violentamente te atacó te asaltó, ¿verdad? Si una persona te ataca en la calle y te asalta, aunque haya sido un solo evento, claro que puede causar una fuerte impresión que haga que ese enojo, esos miedos y esas aflicciones pasen a las redes corticales de la memoria, donde se instalan, se aferran y por tanto pasan a la memoria a largo plazo. Y pasan a la memoria a largo plazo no solamente como un recuerdo, sino un recuerdo acompañado de una emoción. Por eso el resentimiento, incluso hasta donde entiendo etimológicamente en español, es resentir, es volver a vivir la experiencia, pero es volver a vivir la experiencia acompañado de la emoción que sentiste en su momento. Y eso es algo increíblemente complicado a nivel de la búsqueda de la paz interior, y es increíblemente complicado desde la perspectiva de deshacerte de un mecanismo que se ha agarrado cognitiva y emocionalmente de las redes corticales de la memoria, como si fuera un parásito que no se quiere soltar de ese mecanismo, y que de una u otra manera eso mismo hace que se vuelva más común. Y de una u otra forma entramos a un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque entre más lo recuerdas, más lo revives, entre más lo revives, más lo afianzas, entre más lo afianzas, más lo recuerdas, más lo revives y más lo vas a afianzar otra vez. Y se vuelve precisamente una imposibilidad de soltar el evento, porque está acompañado de una emoción y porque esa emoción cada vez que se revive te acostumbra más con volverlo a recordar y a volverlo a sentir. Y de una u otra forma pareciera muy difícil escapar de ese ciclo, ¿no es verdad? Muchas veces la incapacidad de perdonarnos tiene que ver con sentir que así somos. Y creo que no es justo darnos cuenta que finalmente nuestras actitudes han sido el producto de una costumbre que proviene de un mecanismo de protección, que podrá ser torpe o no, pero que eso no nos hace malas personas, simplemente no hemos tenido las mejores estrategias.